6:50 a.m. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es miércoles 14 de febrero, es el miércoles de ceniza. Muy tarde anoche el presidente Petro volvió a hablar de los líos judiciales, de sus batallas con la Fiscalía y la Procuraduría. Volvió a decir el presidente que lo quieren tumbar y que no va, a modo de advertencia, a parar la movilización en las calles para hacer respetar, dijo él, la decisión popular. Un discurso en Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander, anoche tarde, en donde dice que la Fiscalía había anunciado el arrestamiento, fue la expresión que el presidente utilizó, refiriéndose a Roa, presidente de Ecopetrol, refiriéndose al presidente del Sindicato de Maestros, FECODE, y refiriéndose al gerente de la campaña Colombia Humana, solo para poder trasladar, dijo, un proceso después contra el presidente de Colombia con la intención de tumbarlo. Y dijo que es un golpe de Estado que aún se mantiene y por eso la amenaza a su gobierno. La verdad es que no hay ninguna decisión. Se volvió mito decir eso, que iban a apresar a Roa y al presidente del Sindicato de Maestros y a quien fue el gerente de la Colombia Humana por el tema de la financiación. Mito que el presidente repite, no hay de momento ninguna decisión judicial sobre el tema. El de anoche fue particularmente un discurso muy duro. Llegó el presidente 5 horas tarde, volvió a criticar a la Corte Suprema de Justicia, dijo que las protestas o movilizaciones no son contra los magistrados, sino exigiendo que haya decencia en las decisiones, que es la palabra, lo de la decencia que el presidente Petro repite una y otra vez. En el discurso también explicó su decisión de modificar el presupuesto de este año, 2024, la gran jugada que tiene de por medio la asignación de recursos, 13 billones de pesos para obras de infraestructura, motivo de la amenaza de parálisis. Y dice el presidente Petro que la inversión pública ha servido para valorizar predios de la gente más rica de Colombia. El presidente en ese plan permanente de dividir, y que funcionarios del gobierno que están en sus cargos desde hace años, desde el gobierno anterior, estaban chantajeando la inversión para educación, en que se con la financiación de carreteras, por ejemplo, y mencionó al poblado en Medellín o en el norte de Bogotá, que por eso decidieron cambiar el tema de vigencias futuras. Aquí, así que fue un discurso, el de anoche en Bucaramanga, muy mezclado, muy activo desde el punto de vista político, desde el punto de vista en realidad ideológico. Un poquito más temprano, el presidente había dicho en La Loma, en el Cesar, inaugurando un parque solar, que el COVID parece tener origen en la crisis climática, que es la misma teoría que había contado aquí en campaña en un famoso video, después viralizado en redes sociales, un video en donde dijo que se habían trasladado los murciélagos, el presidente Petro hablando sobre cambio climático y sobre el COVID-19. Bienvenidos, ya les vamos a contar de estos temas, del impacto que está teniendo la peleadera permanente en la situación de economía y de orden público. Ya les voy a contar también del informe de medicina legal sobre la muerte del niño Dylan Santiago, que en realidad no murió, sino que fue asesinado en Usme, al sur de Bogotá. Lo encontraron después de algunos días desaparecidos. Dice medicina legal que fue producto de asfixia mecánica, aunque no fue víctima de violencia, de abuso sexual. Ayer la policía capturó a Marlon Castro, que es el papá del niño, pero no por un tema, hay que aclararlo, relacionado con la muerte, sino por un caso paralelo de violencia intrafamiliar. Pero con esa familia disfuncional que tenía Dylan Santiago, a estas alturas no se sabe quién está detrás de su homicidio. Un hecho terrible. Gracias por acompañarnos. Ya les voy a hablar de Dylan Santiago. Les hablaré también en segundos de la situación esta mañana, esta madrugada, en el departamento del Chocó, en donde el ELN finalmente levantó el paro armado que tuvo durante los últimos días. Fueron 5 municipios que estuvieron sitiados. Ya hay desplazados decenas de familias de una comunidad, se llama Chambacú, queda en el municipio de Sipí, que tuvieron que salir huyéndole a la guerra. Hay enfrentamientos de este ELN con el Clan del Golfo. Están miles de personas allí, todavía sin comida, sin alimentos, encerrados en medio de los combates del ELN con el Clan del Golfo. La nueva teoría del ELN es que el Clan del Golfo, que son una especie de nuevos
paramilitares mezclados con el narcotráfico están aliados en el Chocó con el ejército de Colombia. El fin del paro lo ordenó el Frente de Guerra Occidental, a quien el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le dijo que sitiar a las comunidades no justifica el cese al fuego en el que están, que es una de las grandes paradojas. También les hablaré de los disidentes de las FARC, que también están incumpliendo. Mataron en Nariño a un soldado, hirieron a otro soldado en un ataque muy cerca a 2 escuelas en donde decenas de niños estaban recibiendo clases. Otra burla a la figura del cese al fuego. En segundos les hablaré también de la gran polémica en la que se metió la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, que estuvo en Buenaventura defendiendo el tema de la pesca de aletas de tiburón. Allí, ante familias pescadoras que viven de esa venta de la aleta de tiburón, dijo que el decreto del gobierno anterior que la prohibió es producto de una actitud clasista, racista, y dijo, la voy a citar entre comillas, de gomelos y yupicitos que no entienden las dinámicas de la pesca. Por supuesto, defender a estas alturas el tema de la pesca de tiburón le cuesta una inmensa polémica que hay alrededor de esos argumentos, pero es interesante porque claro que está en juego la supervivencia de familias allí en el departamento, bueno, no solo del Valle del Cauca, de todo el litoral pacífico, en donde suele ser habitual el tema de tiburones y ese tema de la utilización de las aletas de tiburón. Bienvenidos, aquí estamos desde Mañanas Blue, son las 6:07. Hoy es 14 de febrero, es el miércoles de ceniza. Terminaron los carnavales de Barranquilla y terminaron anoche con una masacre, no terminaron bien. Hoy, para quienes lo celebran, es San Valentín. Aquí estamos, los acompaño desde Blue Radio esta mañana. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. De trasladar un proceso contra el presidente que habla aquí con la intención de tumbarlo. Todavía se burlan de que eso es un golpe de Estado. Desde Santander, el presidente Gustavo Petro se despachó y criticó a la Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema. Señaló que todavía existe una intención de sacarlo del poder. Una terna de mujeres decentes para acabar la impunidad en Colombia podría traer tal terremoto político. Sobre la fiscal encargada, Marta Mancera, aseguró lo siguiente. Nosotros lo que estamos presionando es que aparezca la decencia e impida que el principal órgano investigador de Colombia termine en manos de los poderes criminales más grandes del país. El presidente Gustavo Petro también habló sobre la democratización de Ecopetrol para quitárselo a lo que llamó las élites corruptas. Eso tiene que cambiar. A mí me parece que las estructuras obreras de Ecopetrol deberían alzar la voz para tener más capacidad de decisión sobre la empresa. El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el polémico decreto de las vigencias futuras del presupuesto que hoy tienen en vilo los recursos para el Metro de Bogotá y de infraestructura vial. El presidente señaló a los responsables. Que mover ese cuadro de las vigencias futuras hizo que funcionarios de nuestro propio gobierno, no elegidos por nosotros, sino que están ahí por los años de los años, nos bloquearan internamente el presupuesto. Durante un mes el presupuesto de educación quedó bloqueado. Aunque los embalses en el país pasaron de una capacidad del 70% en diciembre a 55.7% en enero, el operador del sistema interconectado asegura que están los recursos suficientes para garantizar el suministro de energía. A propósito, el presidente insistió en la transición energética, asegurando que todas las termoeléctricas deben ser reemplazadas por energías limpias y así bajar la tarifa en todo el país. Incluso dijo que el COVID estaba relacionado con la crisis climática. El COVID, con todo su impacto, con toda la gente que dejó muerta, con el sufrimiento que prácticamente todos pasamos cuando llegó, con el trastorno completo de la sociedad, el aumento de la pobreza, el COVID parece tener un origen en la crisis climática. El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez damos por finalizado el paro armado a partir de las 00 horas del día 14 de febrero del año 2024. En Esmina, Chocó, los comerciantes no se atreven a abrir sus puertas ante las amenazas del ELN. Mientras en el río San Juan la navegación sigue paralizada, este grupo ilegal armado dice que levantaría ese paro armado. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó. Yo creo que hasta que eso no esté sobre la mesa en discusión, con presencia del territorio, o desde el territorio, o con
con intervención de las comunidades y de las autoridades étnico-territoriales, pues no va a ser cierto que hay una verdadera voluntad de paz. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló sobre la situación en Chocó. Y un paro armado para nada es un cese de hostilidades. Paro armado evidentemente es amenazar a la gente para que no se pueda movilizar con armas. Si se habla de un paro armado, tiene que entrar el ejército con toda su capacidad de acción a enfrentar a quienes hacen este tipo de anuncios. Los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en el municipio de Sipí, en el Chocó, llevaron al desplazamiento de 40 familias de la comunidad de Chambacú, entre ellos 28 menores de edad. El defensor del pueblo, Carlos Camargo. El conflicto armado en esa zona de la subregión del San Juan ha derivado en la vulneración de derechos, puesto que los pobladores no pueden ejercer sus actividades diarias, incluidas las laborales. Tampoco pueden transportar sus alimentos. Hay restricciones a la movilidad terrestre y fluvial. Como el soldado profesional Edison David Abao en San Portina, fue identificado el militar que murió después de que guerrilleros de la Colina Franco Benavides de las Ciencias de las FARC atacaron una patrulla en la zona rural del municipio de La Llanada, Benilde Estupillán, secretario de gobierno del departamento. Desafortunadamente se presentaron los combates en la parte de occidente de La Llanada, donde pierde la vida un soldado profesional, otro sale con herida. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, sancionado por la Procuraduría, entuteló al Ministerio Público para que le levanten la sanción buscando hasta que la tutela sea fallada. Según la acción judicial interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la decisión de la Procuraduría General vulnera sus derechos fundamentales, el debido proceso y el derecho a ejercer cargos públicos. La tutela será fallada en 10 días. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a la Corte Suprema de Justicia a elegir a la fiscal general y al Gobierno Nacional a garantizar el proceso. Mientras tanto, el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, pidió garantías para la elección de la fiscal. Nosotros desarrollamos una reunión con el señor vicepresidente y el director de la DIPRO, de la Policía Nacional, donde pusimos de presente nuestras preocupaciones por lo ocurrido el día jueves y demandábamos la adopción de las medidas que fueran necesarias para que ese día nuestra sala plena pueda desarrollarse en condiciones de normalidad. Un decreto odioso, un decreto gomelo, yupi, dice nuestro presidente Gustavo Petro, de los yupicitos, de los gomelos, como quienes toman estas decisiones. Esa que escucharon ahí fue la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, despachándose contra la prohibición de la pesca de tiburón en Colombia. Desde el movimiento animalista, la senadora Andrea Padilla le respondió a Mojica con un fuerte mensaje en su cuenta de X. Dijo que estaba hablando en términos infantiles y clasistas que desprecian una causa vital, noble y justa que además es urgente y prioritaria. Los empresarios del país están preocupados y con los pelos de punta por el decreto que oficializa en qué se va a gastar la plata del gobierno este 2024, pero en el que no aparecen los recursos para el pago de vigencias futuras a constructores de vías y otros proyectos de infraestructura, entre ellos el Metro de Bogotá. Mientras el Consejo Gremial Nacional, que agrupa 32 gremios de la producción, dice que si no se cumplen los compromisos se va a alejar la futura inversión y aumentará la desconfianza, la Cámara de Comercio Colombo Americana le pidió al gobierno evitar una crisis tratando de corregir estos errores sobre el presupuesto del año. Gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez. Y está tan blindado que se harán seguramente las correcciones y los aportes llegarán, porque la seguridad jurídica y financiera del país se vería afectada por eso. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. El producto del contrato que hizo la ANI con la Sociedad Colombiana de Ingenieros no tiene como objetivo generar una recomendación para cambiar el proyecto Metro de Bogotá. Fue capturado Marlon Castro, el papá de Dylan Santiago Castro, el niño de 2 años encontrado sin vida el pasado sábado en Usme, en el sur de Bogotá. Las autoridades judiciales confirmaron su detención en Bogotá y está relacionada con la decisión de otro proceso judicial en Atacón, el Tolima, por violencia intrafamiliar. Por su parte, Medicina Legal confirmó que el pequeño Dylan Santiago murió por asfixia mecánica. Derly Juliet Rivas, madre de Dylan Santiago Castro. Solo quiero que encuentren a la persona que le hizo daño a mi hijo para que aparezca y pague por todo, porque yo de verdad en esa vereda no distingo a nadie, porque yo llegaba hace 15 días a trabajar para una mejor vida. Juan González es el colombiano que más lejos ha llegado en cualquier gobierno de los Estados Unidos. Le habla al oído el presidente Joe Biden luego de más de 3 años de ser su asesor para el hemisferio occidental. Dejará su cargo. Según nos informa un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, se iría a mediados de marzo. Su salida se da, de hecho, por motivos estrictamente personales.
Con pocas esperanzas de un alto al fuego negociado en Gaza, se extienden por 3 días las negociaciones en El Cairo. También es noticia que Sudáfrica recurre nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sudáfrica pide a la Corte que intervenga y evite que Israel lleve a cabo el asalto terrestre a la ciudad de Rafah, en el sur de la franja, donde 1,5 millones de gazatíes han buscado refugio. La fecha número 6 de la Liga Betplay sigue en disputa. Independiente Santa Fe defendió su casa y superó al Deportivo Cali 1-0. Águilas Doradas igualó 1-1 con La Equidad. Hoy la jornada número 6 continúa con los duelos entre Once Caldas y Patriotas a las 6:10 de la tarde y Boyacá Chico e Independiente Medellín, quienes cerrarán el día con fútbol a las 8:20 de la noche. Estás escuchando Blue Radio.